Link Start. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de su Navidad y que se la pasen increíble con su familia, que tengan un feliz año nuevo. Sin más que decir, iniciemos esta historia. Capítulo segundo, un nuevo encuentro al amanecer. El resplandor de la luna se estaba desvaneciendo rápidamente, su luz siendo desviada por el sol saliendo hacia el este. Hajime, Yue y Shea ya estaban listos para partir. Los tres estaban de pie frente a la posada Butter Sprite, sus mochilas llenas de bolas de arroz para el camino. A pesar de la hora tan temprana, Foss les había preparado el desayuno sin quejarse. Verdaderamente una posada de primera clase. Siempre para dar crédito a quien se lo merecía, Hajime agradeció profusamente a Foss por las bolas de arroz y el servicio. Rápidamente partieron hacia la puerta norte, la bruma de la mañana aún se aferraba al suelo. El camino más allá de la puerta se extendía hacia las montañas. Al pie de las montañas era un duro día de cabalgata, así que en Steve solo les llevaría unas pocas horas. Hoy sería el quinto día desde que el grupo de Will Kudeta desapareció en las montañas. Las probabilidades de que estuvieran muertos hace mucho tiempo eran altas. Hajime dudaba que encontraría a alguien vivo, pero siempre había la posibilidad de que sobrevivieran contra todo pronóstico. Si los traía vivos, eso hacía que a Iwa le agradase aún más a Hajime, por lo que quería empezar a buscar lo más rápido posible. Afortunadamente, el tiempo era bueno. Un día perfecto para una búsqueda. Los sonidos de un pueblo despertando se podían escuchar mientras se dirigían por la calle principal. Después de unos minutos, llegaron a la puerta norte. Al acercarse, Hajime sintió a unas cuantas personas que estaban junto a la salida y entrecerró el ojo. No se movían. Cuando la niebla de la mañana se aclaró, vio a Aiko, Yuka y a los otros 6 estudiantes. Creo que puedo adivinar para qué estás aquí, pero te lo preguntaré por si acaso. Hajime miró con ira a Aiko. Aiko vaciló ante su fulminante mirada, pero se mantuvo firme. A pocos metros de distancia los estudiantes acariciaban sus caballos y hablaban de algo. Se fijaron en Hajime y en las demás y se dirigieron hacia Aiko. Vamos a ir contigo. Estás buscando a una persona desaparecida, ¿verdad? Es mejor tener más gente buscando, entonces. No, gracias. Si quieres venir, eres bienvenida, pero no vamos a ir juntos. ¿Por qué no? Debido a la diferencia en nuestra velocidad. No voy a igualar tu lentitud, sensei. Hajime miró fijamente a los caballos que estaban detrás de Yuka. Por su aspecto, dudaba de que pudieran soportar que la gente los montara, pero no dijo nada. Incluso si hubieran sido los caballos más rápidos del reino, no podrían esperar igualar la velocidad de una motocicleta. Ante las palabras de Hajime, Yuka miró a su alrededor, y luego inclinó la cabeza, confundida. Por lo que ella podía ver, no había ningún otro medio de transporte a la vista. Estás diciendo que somos demasiado lentos, pero, hey, Nagumo. No vas a decir algo tan loco como que puedes correr más rápido que estos caballos o algo así, ¿verdad? Solo porque ya no te importemos no te da derecho a mentirnos, ¿sabes? Y si realmente puedes correr más rápido, eso es aún peor. Honestamente, esa presión loca que soltaste ayer también fue así, es como si hubieras dejado de ser humano. Hajime se quedó sorprendido por la franqueza de Yuka. Aunque no podía negar que probablemente podría correr más rápido que un caballo. En cierto modo, había dejado de ser humano. Yuka no tenía la intención de decir eso, pero su enfado se había desbordado y se le había escapado. Sin embargo, sus observaciones han sido bastante astutas. Hajime se encontró con la mirada de Yuka. Ella lo estaba mirando, ya fuera con recelo, antagonismo, o algo más que él no podía decir, pero él emitió un suspiro muy deliberado. Al darse cuenta de que explicarlo sería demasiado doloroso, Hajime sacó sin decir palabra a Steve de su tesoro oculto. La mandíbula de todos se abrió al ver aparecer una motocicleta en el aire. ¿Ya lo entiendes? Aunque te suenen a mentiras, no lo son. Diablos, probablemente podría correr más rápido que esos caballos. No estoy tratando de engañarlos. Literalmente hay una gran diferencia en nuestra velocidad de viaje. Todo el mundo estaba todavía demasiado conmocionado por la repentina aparición de Steve y su naturaleza de otro mundo, al menos en lo que a este mundo se refiere, como para decir algo. Finalmente, el entusiasta de la motocicleta de la clase, Noboru, habló, un temblor de emoción en su voz. ¿Lo has hecho tú también, Nagumo? Sí.
De todos modos, vamos a salir del camino. Hajime fue a montar a Steve, pero Aiko, como siempre, le detuvo. Estaba decidida a unirse a ellos por todos los medios posibles. Había dos razones para su terquedad. Primero, quería asegurarse de que lo que Hajime le había dicho anoche era verdad. Que un compañero de clase hubiera intentado matarlo era una acusación seria, y ella tenía que estar 100% segura de que Hajime no se había equivocado. Y si no lo había hecho, ella tenía que saber quién creía que era el posible asesino. Necesitaba más información. Si había la menor posibilidad de prevenir más infortunios, Aiko quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar. Y como no había ninguna garantía de que volvería a ver a Hajime después de que terminase su búsqueda, esta era su única oportunidad de cogerle. La segunda razón por la que quería venir era para buscar a su propio estudiante desaparecido, Yukitoshi Shimizu. Lo habían estado buscando por todas partes, pero nadie en las aldeas vecinas había visto a nadie que coincidiera con su descripción. El único lugar del que no habían podido obtener mucha información era la región montañosa, donde la gente normalmente no vivía de todos modos. Independientemente de si había sido atrapado en algún tipo de incidente o si se había ido por su propia voluntad, era poco probable que hubiera terminado en las montañas, así que lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, como se había presentado la oportunidad, Aiko esperaba unirse a Hajime para buscar pistas sobre el paradero de Shimizu. Aunque fue una coincidencia a medias que Yuka y los otros también estuvieran aquí. Para emboscar a Hajime cuando se estaba marchando, Aiko se había levantado incluso antes del amanecer. Yuka, que había dormido muy poco debido a los sucesos del día anterior, acababa de ver a Aiko salir de su habitación. Vestida con el equipo de viaje como estaba, no había forma de que pudiera haber engañado a Yuka. Después de saber que Aiko iba a intentar unirse a Hajime en su búsqueda, Yuka había dicho entonces yo también iré. Solo dame 40 segundos para prepararme. Insistió en que, si Aiko iba a ir, las fuerzas de defensa de Aichan también lo harían, y despertó a todos los demás estudiantes y les pidió que vinieran. Sin embargo, no despertaron a los caballeros, ya que pensaron que tendrían otra pelea con Hajime, así que dejaron una carta diciéndoles que esperaran en la posada. Que lo hicieran o no era otra cosa, Aiko se inclinó hacia Hajime y le susurró en voz baja. Era obvio que no quería que otros escucharan lo que ella tenía que decir. Así de cerca, Hajime podía darse cuenta de que estaba escondiendo las ojeras bajo sus ojos con maquillaje. ¿No durmió nada anoche? Nagumo-kun. Como profesora, tengo que saber más sobre lo que me dijiste anoche, así que hasta que no aceptes sentarte y tener una charla adecuada nunca te perderé de vista. Y si te las arreglas para escapar, te perseguiré hasta el fin del mundo. Estoy segura de que te gustaría evitar eso, ¿verdad? Puede ser mientras viajamos o buscamos, pero necesito que hagas tiempo para hablar. Si haces eso, entonces estaré dispuesta a despedirme una vez que tu trabajo haya terminado, por ahora. Viendo la determinación en sus ojos, Hajime se arrepintió de haberle dicho esa última información la noche anterior. A pesar de lo mucho que acabó corriendo por ahí sin rumbo, Aiko fue muy testaruda. Incluso si se escabullía de aquí, podía verla fácilmente organizando todo el cuerpo de caballeros del reino para buscarle. Miró hacia el cielo, y vio que rápidamente se estaba haciendo más brillante. Si quería encontrar a Will con vida, no tenía tiempo para perderlo en una larga sesión de preguntas y respuestas. Supongo que cosechas lo que siembras. Hajime suspiró profundamente, y luego se encontró con la mirada de Aiko. Bien. Puedes venir con nosotros. Aunque dudo que tengamos tiempo para hablar de verdad. Eso está bien. Hay algunas cosas que quiero confirmar contigo directamente. Ah, no te rindes, ¿verdad, Sensei? No importa lo que hagas o dónde estés, sigues siendo nuestra profesora. Así es. Aiko hinchó orgullosamente su pecho. Viendo que las negociaciones habían terminado favorablemente, Yuka y los demás suspiraron aliviados. Hajime, ¿nos la llevamos con nosotros? Sí. Porque pase lo que pase, nunca dejará de ser mi profesora. Ella nunca se rinde cuando se trata de sus estudiantes. Si la dejamos aquí ahora, se volverá más molesta más tarde. Suena como una profesora muy agradable. Yo y Shea se sorprendieron de lo fácil que era que Hajime se rindiese. Y cuando escucharon sus rencorosas alabanzas hacia ella, su respeto por Aiko se elevó considerablemente. Por su parte, Hajime también admiraba su dedicación a sus alumnos. Aunque ya no se consideraba a sí mismo un ser humano normal, a sus antiguos compañeros de clase, seguía creyendo que Aiko era una de las pocas personas adultas que merecía su respeto. Pero en esa motocicleta no caben más de 3 personas.
¿Qué vas a hacer? Yuka señaló un problema fatal. Los caballos serían demasiado lentos y Hajime nunca soñaría con hacer que Yoe o Shea se quedasen atrás para que Aiko pudiese cabalgar en su lugar. Hajime puso casualmente a Steve de nuevo en su tesoro oculto y en su lugar sacó el otro vehículo que había hecho, Brise. Se parecía a los Humer que usaban los militares americanos. No solo tenía una armadura gruesa, sino que había numerosas armas mortales instaladas en su estructura. Todo estaba pintado de negro mate, además. Menos la torreta trasera, fue modelada a partir de esas camionetas, y parecía que podía atropellar fácilmente cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los estudiantes ya se habían dado cuenta de que Hajime debía estar usando algún tipo de artefacto para materializar y desmaterializar estos objetos masivos a voluntad, pero aún así estaban impresionados. Viéndole ahora era difícil imaginar que alguien le hubiera llamado incompetente. Los que no quepan, siéntense en el maletero o algo, dijo Hajime al sentarse en el asiento del conductor. Brice se abrió camino por el camino recto, las montañas se acercaban cada minuto. No estaba en ninguna parte tan bien mantenida como en una carretera real, pero Brice tenía suspensiones incorporadas. Además, sus ruedas estaban encantadas con la misma habilidad para nivelar el suelo que tenía Steve, así que ni siquiera los chicos sentados en el maletero metálico sujeto a la espalda sentían ninguna molestia real. La razón por la que se molestó en añadir un maletero cuando tenía el tesoro oculto era porque realmente quería la oportunidad de sentarse atrás y disparar una ametralladora, mientras estaba en una persecución a alta velocidad como en las películas. Sus aficiones se manifestaron un poco en sus creaciones. Los asientos dentro del coche eran todos asientos ajustables. Hajime estaba en el asiento del conductor, con Aiko a su lado, y Yoe a su lado. La razón por la que ella estaba a su lado era para que pudieran hablar. Ella no había querido que ninguno de los otros estudiantes escuchara todavía, así que insistió en que se sentara junto a él. Normalmente, el asiento junto a Hajime estaba reservado para Yoe, pero él le había explicado la situación y ella había accedido a regañadientes a dejar que Aiko se sentase allí por ahora. Aiko y Yoe eran muy pequeñas, por lo que quedaba mucho espacio. Mientras tanto, la parte de atrás donde Shea estaba sentada estaba un poco apretada. Shea, Yuka y Taeko estaban relativamente apiladas, así que ocupaban una cantidad decente de espacio. Entre ellas, solo Nana era plana. Miró con envidia a las otras tres niñas antes de mirar su propio y modesto pecho. Ella les dio una palmadita de condolencia, pero no estaban ni de lejos tan animadas como las otras. Sin embargo, fue Shea quien se sintió más incómoda. Estaba entre Nana, que seguía mirándole los pechos con envidia, y Taeko, que seguía molestándola con preguntas sobre su relación con Hajime. Un amor prohibido entre diferentes razas hizo que el corazón de cada chica de secundaria se acelerara. Después de todo, Shea hizo todo lo posible para responder a todas las preguntas, a pesar de estar abrumada por el entusiasmo de Taeko. Mientras tanto, Yuka estaba descansando la barbilla en sus brazos y mirando por la ventana. Trató de parecer desinteresada, pero era obvio que también era curiosa. No paraba de mirar a Shea, ya que era la más curiosa sobre cómo se habían conocido. Mientras tanto, la conversación entre Hajime y Aiko iba en una dirección interesante. Aiko había sacado tanta información como pudo de Hajime. Cuanto más aprendía, más convencida estaba de que alguien había intentado matarle, pero aún así no quería creerlo. Cuando ella le preguntó si alguien parecía particularmente sospechoso, Hajime acababa de respirar y dijo que todo el mundo lo hacía. Hajime había hecho flotar la posibilidad de que podría haber sido Iyama. Por supuesto, estaba en lo cierto, pero por el momento solo veía a Iyama como uno de los posibles sospechosos. Con la limitada información que tenía, Aiko tampoco podía llegar a una conclusión definitiva. Aunque pudiese, Aiko no estaba segura de cómo volver a llevar a un posible asesino por el buen camino, ni tampoco sabía cómo hacerles expiar su crimen. Ella continuó agonizando por un rato más, pero el suave movimiento del camión y la suave sábana en la que se había envuelto la llevaron a la tierra de los sueños. Finalmente, su cabeza se inclinó hacia adelante, y se quedó profundamente dormida en el regazo de Hajime. Si hubiese sido cualquier otra persona, Hajime se los habría quitado de encima. Sin embargo, no se atrevió a hacerle eso a Aiko, así que después de debatir consigo mismo durante unos segundos, decidió dejarla en paz. Además, fue su culpa que ella no durmiera anoche. Después de todo, fue la sobrecarga de información que le arrojó lo que la mantuvo despierta. Supongo que está bien, dijo en una rara muestra de tolerancia. Hajime, eres bueno con Aiko. Bueno, ella ha hecho mucho por mí. HMMM. ¿Yue?
Vamos, Yue, no me ignores. Por favor. Déjame dormir en tu regazo la próxima vez. Claro. Pronto ambos coquetearon abiertamente, a pesar de que Aiko aún estaba en su regazo. En la parte de atrás había dos chicas mirando el espectáculo con gran interés, una mirando por la ventana fingiendo que no le importaba, pero que seguía echando miradas de vez en cuando, y una conejita enfurecida. Detrás de ellos, tres pares de ojos celosos estaban haciendo un agujero a través de la ventana trasera. Era difícil creer que este grupo se dirigía a un territorio peligroso donde un grupo de aventureros altamente calificados ya había desaparecido. La Cordillera Norte. Dentro de la cordillera existían montañas que iban desde los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 8000 metros sobre el nivel del mar, y la flora e incluso el medio ambiente variaban drásticamente de una montaña a otra. Una montaña podría estar cubierta de árboles con hojas del color vibrante del otoño, pero la siguiente montaña sería una densa selva verde. Y luego había montañas que parecían páramos desolados. Además, no importa cuántas montañas se escalarán, solo verían un mar de montañas que se extendería infinitamente hacia el norte. Las primeras 4 filas de montañas habían sido algo exploradas, pero más allá de eso era territorio desconocido. Varios aventureros ambiciosos habían intentado cartografiar toda la cordillera, pero a medida que la fuerza de los monstruos crecía con cada montaña que avanzaban, nadie había conseguido escalar la quinta línea. La montaña más alta de la primera fila era la llamada Montaña Sagrada, donde se encontraba la sede de la Santa Iglesia. La sección de la cordillera a la que se acercaba Hajime estaba a unos 600 kilómetros al este de ese punto. Justo enfrente de ellos había una imponente losa de roca cubierta con los ardientes tonos rojos y amarillos del otoño. Aquellos que conocen bien la botánica notarán que varias especias y hierbas también salpican el paisaje. La gran abundancia de la montaña fue una de las principales razones de la prosperidad de Ur. Hajime detuvo a Brice al pie de la montaña, y los estudiantes pasaron un momento disfrutando de la impresionante vista. Algunas de las chicas soltaron murmullos de agradecimiento. Mientras tanto, Aiko finalmente se había despertado, y estaba roja como las hojas detrás de ella mientras se disculpaba profusamente ante Hajime. Afortunadamente, todos los demás estaban demasiado concentrados en el paisaje para darse cuenta. Suprimiendo su deseo de disfrutar de la vista durante un rato más, Hajime volvió a meter a Brice en su tesoro oculto y sacó algo más. Un ave modelo de 30 centímetros de largo y un anillo con una pequeña piedra incrustada en su interior. El cuerpo del pájaro era gris, pero tenía un cristal adherido a su cabeza. Hajime se puso el anillo, sacó otros 4 ejemplares de su tesoro oculto, y los lanzó al aire. Contrariamente a lo esperado, las aves modelo no cayeron al suelo. En vez de eso, flotaban libremente en el cielo. Aiko y los demás se quedaron boquiabiertos, sorprendidos. Los 4 pájaros volaron en círculo en su lugar durante unos segundos antes de deslizarse hacia la montaña. ¿Qué exactamente? Aiko se detuvo mientras miraba a los pájaros artificiales deslizarse sin hacer ni un solo sonido. La respuesta de Hajime fue drones exploradores. En cierto modo, estos objetos eran aún más inadecuados para un mundo de fantasía que sus armas o sus coches. Hajime los había hecho con el mismo mineral remotamente controlable que Milady había usado para hacer los golems contra los que habían luchado en el laberinto de Reisen. Se las había robado, o mejor dicho, se las habían regalado en gran cantidad antes de que fueran expulsados bruscamente. Aunque no tenía aptitud para la magia gravitacional, había logrado usar su magia de creación para encantar al mineral con la magia neutralizadora de gravedad, creando efectivamente la roca flotante. Al infundir a una roca espiritual la magia del control de la gravedad, había creado con éxito lo que había llamado roca gravitacional. Esa era la naturaleza de los cristales incrustados en sus drones. Como en los ojos de los golems, vertiendo maná en la roca gravitacional. Podía reflejar lo que estaba viendo otra roca gravitacional. Así era como Milady había seguido los movimientos de Hajime en el laberinto. Hajime había añadido un fragmento de roca gravitacional a su ojo del demonio, para poder comprobar lo que veían los drones cuando quería. Sin embargo, el poder de procesamiento del cerebro era finito, y el hecho de tener 4 drones en círculo muy por encima ya le acercaba a los límites de la capacidad de su cerebro. Hajime no podía entender cómo Milady había logrado controlar 50 golems a la vez. Sin embargo, desde que aprendió Riftwalk, había sido capaz de entrenar la potencia de procesamiento de su cerebro como cualquier otra estadística, y había crecido hasta el punto en que podía controlar un solo dron con absoluta precisión sin ninguna caída notable en sus propios movimientos. Además, cuando activó Riftwalk, podía controlar con precisión hasta 7 drones.
Aunque eso vino con un límite de tiempo. Esta vez, sin embargo, acababa de traer a sus drones para explorar. Tenían un área amplia para buscar, así que pensó que serían útiles. Mientras veían a los drones de Hajime volar hacia la distancia, Aiko y los estudiantes juraron dejar de sorprenderse por cada pequeña cosa que Hajime hacía. Desafortunadamente, no podrían cumplir ese juramento en un tiempo. Mientras tanto, el grupo continuaba por el camino que supuestamente había tomado Willy. Según los informes, los monstruos más peligrosos solo empezaron a aparecer un poco más de la mitad de la montaña. En ese caso, era lógico que el grupo de Will hubiera estado investigando esa área. Hajime envió a sus drones a explorar el área mientras él marcaba un ritmo agotador. Después de poco más de una hora de caminata, finalmente llegaron a su destino. Se detuvieron allí para investigar más a fondo, y ¿por qué? Por fin, podemos tomarnos un descanso, ¿estás bien? Ai-chan sensei. ¿Podemos descansar ahora? Podemos, ¿verdad? Me voy a sentar, ¿de acuerdo? Tú y tus amigas son monstruos, Nagumo. Aiko y los estudiantes tenían incluso menos resistencia de la que Hajime había esperado. Por supuesto que Aiko y los otros tenían estadísticas mucho mayores que la mayoría de la gente en este mundo, así que escalar tan lejos normalmente no los cansaría tanto. Sin embargo, Hajime había estado yendo tan rápido que habían tenido que correr a toda velocidad para mantenerse al día. Y correr sin parar por un camino montañoso desconocido era más agotador de lo que esperaban. Aiko estaba arrodillada en el suelo, respirando con dificultad. Noboru y Akito estaban tumbados boca arriba, tragándose grandes cantidades de aire. Mientras tanto, Nana parecía que estaba a punto de vomitar. Sorprendentemente, Yuka y Taeko no estaban en el suelo. Se apoyaban cansadas contra un árbol, pero aún no parecían estar a punto de derrumbarse. Probablemente porque ambas tenían trabajos más centrados en el frente. El trabajo de Yuka era acróbata, mientras que el de Taeko era profesora del látigo. El primero era un trabajo especializado en el lanzamiento de armas como cuchillos o dardos, mientras que el segundo, como su nombre indica, dominaba los látigos, aunque también era hábil en el uso de todos los objetos parecidos a cuerdas. La visión de los cuchillos malabares de Yuka, que parecían de delincuentes, mientras que la llamativa Taeko movía un látigo era, dependiendo de a quién le preguntaras, extremadamente surrealista o extremadamente apropiada. La clase se dividió al 50%. Atsushi y Noboru también eran vanguardistas, pero, su resistencia era claramente insuficiente en comparación. Si alguien lo hubiera señalado, probablemente sus corazones se habrían roto en ese mismo instante. Hajime suspiró mientras miraba a los otros estudiantes. Aunque al final estaba planeando registrar el área de todos modos, así que supuso que estaba bien dejarlos tomar un descanso mientras tanto. Decidió investigar un río cercano mientras descansaban. Gracias a la vista desde sus drones, tenía una buena idea de la geografía general. Le dijo a Aiko dónde estaba el río y dejó a los estudiantes allí. Era probable que el grupo de Will también se hubiera detenido allí a descansar. Hajime se adentró más en las montañas, con Yoe y Shea a la espalda. Las hojas secas que ensuciaban el suelo del bosque producían un crujido satisfactorio mientras marchaban por la ladera de la montaña boscosa. Muy pronto, escucharon el sonido del agua corriendo, indicando que el río estaba cerca. Los sonidos de la naturaleza eran agradables a los oídos. Shea especialmente estaba disfrutando de la caminata, sus orejas de conejo cayendo alegremente. El río era demasiado grande para ser considerado un arroyo. Shea, que tenía los mejores sentidos de los tres, comenzó a explorar el área. Solo para estar seguro, Hajime también rastreó sus alrededores con sus drones, pero no parecía haber ningún monstruo cerca. Seguro que no habría sorpresas desagradables, los tres se sentaron en una roca cercana para discutir su estrategia. A mitad de camino, Yoe se quitó los zapatos para poder meter los dedos de los pies en el río y relajarse un rato. Hajime no quería perder el tiempo, pero como era poco probable que Aiko y los demás se hubiesen recuperado lo suficiente, lo dejó pasar. Era obvio que malcriaba a Yoe. Shea también terminó aprovechándose de su grandiosidad. Pensando que podrían haber ido río arriba, Hajime envió a uno de sus drones a explorar mientras miraba a Yoe chapotear en las aguas poco profundas. Shea también estaba descalza, pero había decidido meter los pies. Parecía que estaba disfrutando de la cosquillosa sensación del agua que pasaba corriendo. Finalmente, Aiko y los demás se recuperaron lo suficiente como para alcanzar a Hajime.
No estaban muy contentos por haber sido dejados atrás, así que miraron atentamente al trío cuando llegaron. Sin embargo, las expresiones de los muchachos cambiaron instantáneamente cuando vieron a Yue y Shea jugando en el río, descalzas. «Esto es el cielo», exclamaron, y las frías miradas de las niñas se volvieron hacia ellos. Los chicos temblaban bajo el peso de sus miradas colectivas. Al notar la llegada de todos, Yue y Shea salieron del río. Aiko y los demás se derrumbaron cerca de la orilla del río, y se ocuparon de reponer los líquidos perdidos. Atsushi y los chicos habían mirado fijamente a Yue y Shea un poco, por lo que también miraron a las chicas al salir, haciéndoles apartar la mirada con miedo. Aiko y las chicas se volvieron para mirar a Hajime. Todos habían escuchado mucho de Shea acerca de su relación con las dos niñas, así que lo estaban mirando con una leve molestia. Fufu, pareces atesorar mucho a Yue-san y Shea-san, Nagumo-kun, dijo Aiko con una sonrisa. No importaba lo que dijese, dudaba que les gustase la respuesta, así que Hajime se encogió de hombros. Pero la siguiente acción de Yue fue suficiente respuesta. Ella se acercó a Hajime y se sentó en su regazo. Luego, movió el trasero hasta que encontró una posición cómoda. Bien. Después de eso, con una expresión de satisfacción en su cara, se echó hacia atrás. Todo excepto decir que confiaba completamente en Hajime. Sintiéndose excluida, Shea saltó detrás de Hajime y lo abrazó. La espalda de Hajime estaba envuelta en dos montículos de placer. Aiko y Yuka se sonrojaron, mientras que Nana y Taeko empezaron a delirar. Los muchachos, mientras tanto, apretaron los dientes con frustración. Hajime no se molestó en tratar de quitárselas. En vez de eso, se dio la vuelta, claramente avergonzado. Sin embargo, un segundo después su expresión se volvió seria. Esto es. ¿Encontraste algo? Hajime miró a lo lejos, murmurando para sí mismo. Aiko y los estudiantes lo miraron intensamente. Más río arriba hay un escudo, creo, y una bolsa, los dos parecen nuevos. Esto podría ser lo que estamos buscando. Yue, Shea, vamos. De acuerdo. Entendido. Los tres se pusieron de pie al mismo tiempo, y luego empezaron a empacar. Honestamente, Aiko y los otros estudiantes esperaban descansar un poco más, pero fueron ellos los que insistieron en que vinieran. Además, parecía que Hajime había encontrado algún tipo de pista. Despertaron sus exhaustos cuerpos y se empujaron hacia adelante, luchando por seguir el ritmo infernal de Hajime. Cuando llegaron, Hajime encontró un pequeño escudo metálico y una bolsa, como había visto desde su dron. Sin embargo, lo que los drones no habían podido mostrarle eran los detalles. El escudo redondo estaba abollado en el centro, y una de las correas de la bolsa estaba rota. Examinaron cautelosamente sus alrededores. Al hacerlo, descubrieron que a uno de los árboles cercanos le habían arrancado la corteza. Además, fue despojado 2 metros arriba del tronco del árbol. Parecía que alguien había raspado meticulosamente toda la corteza, pero a juzgar por la altura, ningún humano podría haber hecho eso. Hajime le pidió a Shea que explorase el área con sus oídos, mientras él activaba sus propias habilidades de percepción. Con cuidado, pasó junto al árbol raspado. Cuanto más lejos llegaba, más evidencia se encontraba de una lucha encarnizada. Un árbol partido por la mitad. Una espada rota tendida en la hierba. Rastros de sangre. Cuanto más encontraban, más sombrías crecían las expresiones de los estudiantes. El miedo inminente a la muerte ya los había quebrantado una vez en el laberinto del Gran Orcus. Era obvio por sus rostros pálidos que la escena había traído recuerdos de esa época. Hajime podía ver que estaban luchando por mantener la compostura. Los vigiló mientras avanzaban por el bosque, absorbiendo cada pieza de evidencia mientras pasaba junto a ella. De repente, Shea encontró algo brillante más adelante. Hajime-san, esto es un colgante, ¿no? Sí, parece que podría haber pertenecido a uno de ellos. Vamos a averiguarlo. Hajime cogió el colgante de Shea y limpió la suciedad. Al hacerlo, se dio cuenta de que no era solo un colgante, sino un relicario. Lo abrió para ver el retrato de una mujer. Debe haber sido la amante de alguien, o tal vez su esposa. No fue tan útil en cuanto a pistas se refiere, pero considerando lo nuevo que parecía, lo más probable es que perteneciera a uno de los aventureros que estaban buscando. Hajime decidió guardarlo por si acaso. Encontraron algunos otros artículos dispersos y conservaron los que parecían haber sido importantes para sus propietarios. Registrar el área tomó bastante tiempo, y el sol estaba comenzando a ponerse cuando terminaron. Probablemente tendrían que acampar pronto por la noche. Hasta ahora, las únicas criaturas vivientes que habían visto en la montaña habían sido animales.
Habían estado en alerta por los monstruos que habían atacado a Will, pero no habían visto ni una sola criatura hostil. Estaban relativamente cerca de la cima en ese momento. Y, aunque todavía no habían pasado por la primera montaña, deberían haberse encontrado con unos cuantos monstruos débiles en lo alto. Era inquietante lo silencioso que había sido su viaje. Poco después, Hajime envió a sus drones a explorar el área que supuestamente se les había pedido a los anteriores aventureros que examinasen. A unos 300 metros al este, encontró signos de destrucción a gran escala. Hajime se apresuró, forzando a todo el mundo a ir aún más rápido para mantenerse al día. Encontraron un río más grande que la corriente en la que se habían detenido antes. Había incluso una pequeña cascada río arriba. Normalmente, dicho río fluiría hasta el pie de la montaña, pero algo había excavado enormes surcos en la tierra, desviando su flujo. Los surcos eran tan precisos que parecía que los había cortado un láser. No solo eso, sino que la tierra y los árboles alrededor de la tierra excavada habían sido quemados. Algunos de los árboles habían sido cortados por la mitad, las mitades superiores de sus troncos a veces a decenas de metros de distancia. En la fangosa orilla del río quedaban huellas de 30 centímetros de largo. Así que aquí es donde la pelea realmente se intensificó, a juzgar por las huellas, se trata de un monstruo enorme que camina sobre dos patas, supuestamente, los Bulltaurs vagan por la zona 2 montañas más allá, pero la forma en que el suelo fue cortado a través de, los Bulltaurs a los que Hajime se refería eran una especie de cruce entre los orcos y los ogros que se encuentran habitualmente en los RPGs. No eran muy inteligentes, pero siempre andaban en manadas, y su magia especial era una versión inferior de piel de diamante, piel de acero. Era una raza poderosa conocida por su gran capacidad defensiva. Sin embargo, los aventureros solo los habían encontrado después de arribar a la cima del segundo grupo de montañas, y aún así nunca cruzaron la cima hasta el lado de la aldea de la segunda cordillera. Y lo que es más importante, no tenían ninguna magia que les permitiera hacer cortes tan precisos en el suelo como ese. Hajime se agachó y examinó las huellas. No estaba seguro de si debían ir río abajo o río arriba. Hasta ahora, las huellas de la batalla que habían encontrado sugerían que Will y los otros habían huido río arriba, pero le costaba imaginar que seguirían en esa dirección después de una lucha tan feroz. Teniendo en cuenta su agotamiento físico y mental, habría tenido poco sentido que huyeran de la ciudad. Habiendo llegado a esa conclusión, Hajime envió a sus drones río arriba, eligiendo tomar el camino río abajo él mismo. Como todas las huellas estaban cerca de la orilla del río, era posible que Will y los otros hubieran escapado al río. Agotados por los combates, como deben haber estado, probablemente optaron por dejar que la corriente se los llevara. Los otros estuvieron de acuerdo con la hipótesis de Hajime, y comenzaron a caminar por la montaña. Eventualmente, se encontraron con otra cascada. Esta era mucho más grande que la pequeña caída que habían visto antes. Hajime, Yue y Shea saltaron del acantilado y aterrizaron ágiles sobre las rocas que había debajo. La brisa neblinosa característica de todas las cascadas pasaba por encima de ellos. Era un alivio refrescante, cansados como estaban de buscar todo el día. Fue en ese momento cuando la sentir presencia de Hajime detectó algo. ¿Qué? De ninguna manera. Hajime. Yue fue la primera en reaccionar al arrebato de Hajime. Hajime cerró los ojos y se concentró. Unos segundos más tarde las abrió de nuevo, la sorpresa se hizo evidente en su voz. Oh cielos, tienes que estar bromeando. Mi sentir presencia detectó algo, pero parece humano. Y viene de detrás de la cascada. Hay una persona viva ahí abajo. Hajime asintió en respuesta a la pregunta de Shea. ¿Solo uno? Preguntó Yue, a lo que la respuesta de Hajime fue una simple confirmación. Aiko y los demás también parecían sorprendidos. Era natural, ya que, aunque teóricamente era posible que alguien hubiese sobrevivido, Hajime no esperaba encontrar a nadie vivo. Habían pasado 5 días desde que el grupo de Will desapareció. Si el sobreviviente fuera uno de ellos, sería un milagro. Yue, cuento contigo. Ok. Hajime no apartó los ojos del charco de agua que rodeaba la cascada. Adivinando lo que quería Hajime, Yue levantó su mano derecha y activó su magia. Muralla líquida. Muro de viento. El agua alrededor de la cascada fue empujada a ambos lados, y la pared de viento impidió que el rocío resultante los empapara. Yue se parecía a Moisés partiendo el mar rojo con su mano extendida así. El hechizo muralla líquida hizo barreras de agua, y Yue había usado el agua del río existente para crear la suya. Aiko y los estudiantes volvieron a quedarse boquiabiertos al ver a Yue lanzar 2 hechizos elementales diferentes sin un conjuro ni siquiera un círculo mágico.
Los judíos antiguos probablemente habían estado igual de sorprendidos cuando Moisés realizó su milagro. El suministro de maná de Yahvé no era infinito, así que Ahime hizo que todos le acompañaran. Pasaron junto a la cascada y entraron en la caverna que había detrás. La caverna se inclinó hacia arriba, y se abrió a una habitación bastante espaciosa después de pasar por un estrecho pasadizo. El agua y la luz entraban en la habitación desde arriba, creando un gran charco en el centro. Como el charco no se desbordó, era lógico que se conectara con el río de alguna manera. Encontraron a un hombre en el rincón más alejado de la habitación. A medida que se acercaban, podían ver mejor sus rasgos. Era joven, probablemente no más de 20 años, con rasgos elegantes. En ese momento, sin embargo, esa elegante cara estaba pálida como una paja, arruinando el efecto. Sin embargo, no parecía estar herido, y su bolsa aún tenía un poco de comida dentro. Por lo que parece, estaba durmiendo. Sus rasgos pálidos se debían probablemente al terror de esconderse solo. Aiko le miró, claramente preocupada, pero Ahime tenía prisa por averiguar quién era. Golpeó al hombre dormido en la frente con su brazo artificial. ¡Guau! Se despertó con un grito y se cubrió la frente con ambas manos. Aiko se estremeció ante la insensibilidad de Ahime. Ahime ignoró a Aiko y se agachó ante el hombre que lloraba. No se molestó en decir palabrotas. ¿Eres Will Kudeta? ¿El tercer hijo de la familia Kudeta? Yo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué estás haciendo aquí? Los ojos del hombre se movieron salvajemente. Ahime preparó su mano para otro golpe y la apoyó contra la frente del hombre. Responde a la pregunta. Cada vez que me digas algo más que no sea una respuesta, te daré el doble de fuerte que la última vez. ¿Eres Will Kudeta? ¿Sí? Lo soy. Soy Will Kudeta. Ese soy yo. El hombre tartamudeó un momento, pero la aguda mirada de Ahime silenció cualquier protesta que pudiese tener, y contestó con más vigor de lo que su pálida cara indicaba. Así que realmente es Will Kudeta. Por algún milagro, había sobrevivido. Ya veo. Soy Ahime. Ahime Nagumo. He venido a buscarte a petición del jefe Iwa-chan. Me alegro de que estés vivo. Eso me hará la vida mucho más fácil. Iwa-san te envió. Ya veo. Supongo que, le debo otra deuda por esto. Gracias por venir aquí. Si Iwa te envió, debe ser muy fuerte. Había una mezcla de gratitud y respeto en su mirada. Parecía que no le molestaba mucho el primer golpe en la frente. Parecía un tipo sorprendentemente agradable. Completamente distinto a ese otro noble con cara de cerdo con el que se había encontrado Ahime. Alegre de que no tuviese que golpear a Will para que respondiese, Ahime hizo un gesto para que Joe y Shea se presentaran antes de preguntar qué había pasado. En resumen, esto fue lo que les sucedió. Will y su grupo estaban subiendo por el mismo camino de montaña que Ahime había tomado cuando fueron atacados por 10 Bulletaurs. Al no estar dispuesto a enfrentarse a tal fuerza, el grupo comenzó a retirarse. Sin embargo, cada vez más Bulletaurs seguían viniendo y, al poco tiempo, habían sido conducidos hasta el río un poco más arriba de la mitad de la montaña. Rodeados y acorralados, el paladín y el espadachín del grupo dieron sus vidas para dejar escapar a los demás. Obligados a subir aún más por el avance de la horda de Bulletaurs, el grupo llegó al segundo río, solo para encontrarse con su perdición. Un dragón negro los estaba esperando. En el momento en que estallaron en la orilla del río, les había disparado su ardiente aliento, enviando a Will volando hacia el río. Cuando estaba siendo arrastrado río abajo, lo último que vio fue a un miembro del grupo completamente incinerado, mientras que los otros dos estaban atrapados entre un dragón y una horda de Bulletaurs. Después de caer por la cascada, se había tropezado con esta caverna y se había escondido en ella desde entonces. Su historia sonaba muy parecida a la de cierta persona. Las emociones de Will se apoderaron de él a mitad de su historia, y para cuando terminó estaba llorando. Básicamente se había metido a la fuerza en su grupo, pero los aventureros con los que había viajado ni siquiera parecían molestos cuando les pedía que le enseñasen sus habilidades o que compartieran historias sobre sus aventuras. Y sin embargo, ni siquiera había intentado salvarlos. Se había escondido en esta cueva como un cobarde, rezando para que alguien lo salvara. Se odiaba aún más por sentirse aliviado cuando finalmente llegó la ayuda, aunque todos sus camaradas habían muerto. Todos esos sentimientos habían llegado a un punto crítico cuando contó su historia, por lo que era un desastre sollozante. Soy el peor. Todos murieron, pero, aunque me lavé inútilmente, sobreviví, y luego. Incluso me sentí feliz cuando supe que me había aseado. Los sollozos de Will resonaron por la caverna. Nadie dijo nada.
Nadie sabía qué decirle al joven sollozante que se culpaba de la muerte de sus camaradas. Yuka y los otros especialmente, porque entendían exactamente lo que estaba sintiendo. Aiko golpeó suavemente a Will en la espalda, su expresión dolorida. Yoe era tan inexpresiva como siempre, mientras que Shea se quedó sin palabras. Pero cuando Will finalmente se detuvo para tomar aliento, la persona que menos se esperaba que dijera algo lo consoló. Hajime. Se acercó, agarró a Will por el cuello y lo levantó en el aire. Cuando habló, su tono era sorprendentemente suave. ¿Qué tiene de malo querer vivir? ¿Qué tiene de malo ser feliz porque sobreviviste? Esos sentimientos son lo más natural del mundo. Para un humano, querer sobrevivir es un rasgo digno de elogio. Pero, yo. Si te sientes mal por tus camaradas muertos, entonces sigue viviendo. Aunque tengas que arrastrarte por el suelo en busca de sobras, sobrevive. Mientras sigas luchando. Eventualmente, llegará el día en que te des cuenta de que había un sentido en que sobrevivieras a este día. Vive, continúa. Lágrimas aún en sus ojos, Will repitió en blanco las palabras de Hajime. Hajime empujó a Will de vuelta al suelo y murmuró algunas palabras. ¿Qué diablos me pasa? Su discurso había sido medio dirigido hacia sí mismo. Cuando escuchó a Will lamentar su propia supervivencia, de alguna manera se sintió como si estuviese diciendo que era un error que Hajime hubiese sobrevivido. Eso era lo que había alterado tanto a Hajime. Su poder defensivo era realmente temible. Sí, parece tan duro como los monstruos en el abismo. Me pregunto cuántas cadenas montañosas tuvo que atravesar para llegar aquí. Medio aturdido, medio enfadado, Hajime se acercó al dragón derrumbado. Su sentir presencia le dijo a Hajime que el dragón aún estaba vivo, así que se acercó para acabar con él. La gigantesca estaca que el búnker de Hajime había disparado al cielo se estrelló contra el suelo entre ellos. ¡Qué momento tan perfecto! De repente, Hajime recordó la expresión que Mora le había dicho. Solo un tonto patea el trasero de un dragón. Hajime activó sus brazos de acero y sacó la estaca del suelo. La llevaba en su hombro mientras daba vueltas alrededor de la retaguardia del dragón. Luego, sostuvo la estaca como una jabalina, y se preparó para arrojársela al culo del dragón. La enorme espiga negra sería más que suficiente para terminar el trabajo. Todo el mundo puso una mueca de dolor al darse cuenta de lo que Hajime estaba planeando hacer. Cierto, romper las escamas del dragón parecía una tarea desalentadora, pero aún así era demasiado. Todos excepto Yoe y Shea se estremecieron ante su despiadada decisión, pero Hajime no les hizo caso. Veamos si te gusta que te metan esto por el culo, estúpido dragón. Sin dudarlo un instante, clavó la espiga negra en el trasero del dragón tanto como pudo. Un segundo después. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? El dragón dio un grito de angustia mientras abría los ojos. Como la espiga había entrado a mitad de camino, Hajime había estado planeando golpearla más, pero los gritos del dragón, que sonaban muy parecidos a las palabras, le sorprendieron tanto que abrió el puño. Mi trasero, mi pobre trasero, su grito dolorido, agonizado y extrañamente apasionado fue tan inesperado que conmocionó a todo el mundo. Parece que este dragón, no era un monstruo ordinario. Sácalo por favor, sácalo. La voz que resonaba por el lecho del río sonaba lastimosa. Y decididamente femenina. Las mandíbulas del dragón no se movían, así que claramente estaba usando algún tipo de telepatía de área amplia para transmitir su voz. Eso tenía sentido, ya que era poco probable que la boca y las cuerdas vocales de un dragón pudieran producir algo que se pareciera al habla humana. Sin embargo, era imposible para los monstruos entender o usar el habla humana. La única excepción es un pez extraño con cara humana. Dejando eso a un lado, no se había visto a ningún otro monstruo usando lenguaje de ningún tipo, aunque la presencia de un dragón negro aquí mismo era fuera de lo común. No tenía ningún sentido que un monstruo a la altura de las criaturas a las que se había enfrentado Hajime en el laberinto deambulase así por la superficie. Y si por casualidad hubiera un nido de dragones cerca, no habría quedado oculto. Eso dejaba solo dos posibilidades. Primero, que era un tipo de monstruo indocumentado que había venido de más allá de la quinta capa de montañas, donde nadie había explorado. O segundo. ¿Eres uno de los hombres dragón? El dragón se puso tenso al escuchar la pregunta de Hajime. Sin embargo, un segundo más tarde emitió un suspiro de derrota. Parecía que no quería que se supiera que era un hombre dragón. Sin embargo, en ese momento, ya no podía ocultarlo. Sería inútil intentar negarlo ahora. ¿Cómo pude cometer semejante error?, murmuró con pesar.
No estaba segura de si el chico que la precedía se había enterado por lo raros que habían sido sus movimientos mientras estaba controlada, o porque había hablado accidentalmente después de haber sido clavada en el culo. Lo más probable es que fueran las dos cosas. Ciertamente. Soy un orgulloso miembro de la raza de los hombres dragón. Hay varias razones por las que terminé aquí. Te lo explicaré todo, así que puedo pedirte que saques ese objeto de mi ano. Casi se me acaba el maná. ¿Y si volviera a mi forma original como está? Basta decir que mi trasero terminaría en un estado de lo más antiestético. Hajime aún no estaba seguro cuando preguntó, pero parecía que su suposición había sido sobre el dinero. Hajime estaba francamente asombrado por esta extraña suerte suya. Desde que llegó a este mundo, ha tenido la afición de encontrarse con existencias raras o únicas. Yo era un vampiro, una raza que se cree que se extinguió hace 300 años. Además de eso, era de la realeza. Mientras tanto, Shea también exhibía rasgos hereditarios, o al menos esa era la teoría predominante, y ahora estaba cara a cara con un dragón, una raza que se creía extinguida hace 500 años. El destino parecía disfrutar emparejándolo con gente extraordinaria. ¿Qué estás haciendo aquí? Mientras Hajime seguía pensando en su extraño karma, Yoe se hizo cargo del interrogatorio. Incluso para un vampiro, los dragones eran una raza legendaria. Y al igual que Yoe, este dragón fue posiblemente el último superviviente de su raza. Naturalmente, Yoe estaba interesada. La curiosidad brillaba en sus ojos. Como dije, te lo explicaré, así que, por favor, sácame esa cosa de encima, mi maná está casi agotado. Oye, detente. No sigas golpeándolo. La estimulación, Yoe es el que está haciendo preguntas aquí, idiota. Dijo Hajime, actuando como un matón común, y empezó a golpear la estaca con su puño. El dragón negro se retorció y gritó. La dignidad solemne que irradiaba en su primer encuentro no se encontraba en ninguna parte. ¿Qué hace aquí un miembro de una raza perdida y por qué estás tan decidido a matar a un solo aventurero? Yo también estoy bastante interesada en la respuesta. Supongo que puedo retrasar todo esto hasta que respondas al menos. Si quieres mostrarme tu gratitud, date prisa y habla. Las acciones del dragón habían sido tan antinaturales que estaba dispuesto a retrasar la matanza de su enemigo hasta que descubriera los detalles de lo que había ocurrido. Por supuesto que no paró de clavar la estaca, solo bajó un poco la velocidad. No le des fuerte. Hablaré, así que para. Aiko y los demás estaban horrorizados por la cruel actitud de Hajime, pero les ignoró. Pero si seguía así, el dragón probablemente no sería capaz de hablar, así que se detuvo. Mantuvo la mano en la estaca para poder reanudarla en cualquier momento. Aliviado, el dragón negro suspiró. Comenzó a explicar apresuradamente lo que había sucedido. Hajime no estaba seguro si la sensualidad que sentía en su voz era solo su imaginación o no. Me estaban controlando. No tenía intención de atacarlos. Sin embargo, el hombre que me controló me ordenó que encontrara y matara a ese joven y a sus camaradas. Le hizo un gesto a Will con su mirada. Will empezó a temblar de nuevo, pero con valentía se encontró con la mirada del dragón. Algo dentro de él había cambiado después de ver la pelea de Hajime. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Permítanme empezar desde el principio. En resumen, esto fue lo que sucedió. Había algo que el dragón negro necesitaba hacer, por lo que había dejado la aldea escondida de los dragones. Ese algo era investigar a los visitantes que habían sido convocados desde otro mundo. Aunque había muchos más detalles, lo esencial era que un dragón con una percepción especialmente buena había sentido un enorme flujo de maná hacía unos meses, y había supuesto que alguien había venido a este mundo. Los dragones tenían una política de no intervención cuando se trataba de los asuntos del resto del mundo, pero no podían permitirse permanecer ignorantes acerca de estos misteriosos visitantes, y así enviaron a alguien a investigar. Ese alguien había sido el dragón negro que Hajime acababa de pelear. Originalmente su plan había sido cruzar las montañas, luego transformarse en una apariencia más humana y mezclarse con la gente. Desde allí habría ocultado su herencia como dragón y se habría dedicado a recopilar información. De camino aquí, se había detenido a descansar en el valle, entre la primera y la segunda cordillera. Como aún había peligrosos monstruos vagando por esa zona, había usado la magia especial concedida a todos los dragones, dragonificación, para transformarse en su apariencia de dragón negro antes de dormirse. Mientras ella seguía durmiendo, un hombre escondido entre las sombras con una túnica negra había aparecido ante ella. Había usado una combinación de magia negra para lavarle el cerebro y erosionar su mente poco a poco. Por supuesto, la mayoría de la gente se habría despertado por tal asalto.
Sin embargo, aquí es donde el mal hábito de los dragones funcionaba a favor del hombre. Como More había mencionado antes cuando estaba explicando el proverbio, los dragones eran notoriamente difíciles de despertar en sus formas de dragón. Solo una buena patada en el culo podría despertarlos de su sueño. Dicho esto, los dragones también eran conocidos por su inmensa fuerza de voluntad, y un dragón de su calibre no habría sido fácil de controlar. La razón por la que ese hombre había sido capaz de apoderarse de su mente tan perfectamente fue porque era un humano verdaderamente aterrador. Su habilidad con la magia negra era tan grande que me atrevería a decir que debía ser una especie de genio. Y había estado casi un día entero trabajando su magia en mí. Puedo ser temible, pero ni siquiera yo puedo resistir tal ataque, se calló con tristeza, como si hubiese sido el mayor error de su vida. Desafortunadamente para ella, Hajime fue despiadado con sus palabras. Así que lo que me estás diciendo es que estabas en un sueño tan profundo que ni siquiera te diste cuenta cuando alguien estuvo sobre ti lanzándote magia durante un día entero. Todos la miraban como si fuera una idiota. Sin embargo, el dragón solo miró fijamente a lo lejos y continuó como si no hubiera dicho nada. Parecía que tenía alguna excusa. Volar a través del mar había sido una experiencia agotadora, pero su misión requería rapidez. Así que cuando se había detenido a descansar, se había metido en un sueño más profundo de lo normal. De cualquier manera, fue obviamente su error el que llevó a esta situación, aunque ella no lo admitió. La razón por la que ella sabía que este misterioso hechicero había pasado todo un día al frente de ella era porque incluso bajo su control mental, su personalidad original y sus recuerdos habían permanecido. Acababan de estar encerrados dentro de ella. Y parecía que sus oídos habían escuchado a alguien murmurando: no puedo creer que esto tomara todo un día, después de que ella se despertara. Después de eso, se había visto forzada a cumplir las órdenes del hombre de la túnica, y le había ayudado a llevar a los monstruos de la segunda cordillera bajo su control. Luego, un día, la manada de Bulltaurs que había enviado a la primera cordillera había sido vista por el grupo de Will, y se les había ordenado eliminar a todos los testigos. El hombre de la túnica estaba preocupado de que los supervivientes pudieran reportar su aparición, lo que, aunque improbable, podría haber llevado a la gente a adivinar que había alguien en las montañas, controlando monstruos. Para asegurarse de que todos fueran aniquilados, también había enviado al dragón. Entonces, justo cuando encontró a Will, fue atacada por una entidad desconocida que le había dado una paliza. Temiendo por su vida, empezó a entrar en pánico. ¿Qué es lo que había causado la anterior explosión de maná? El resto lo sabía todo el mundo. Luego intentó una última arremetida suicida contra Will, según sus órdenes, cuando el golpe del cráneo de Shea le había caído encima, seguido de un objeto extremadamente doloroso que se le clavó en el trasero. El choque combinado había hecho volar el control mental, devolviéndole el sentido común. Sin embargo, no estaba segura de si fue el golpe en la cabeza o el golpe en el trasero lo que hizo el trabajo. ¿Estás bromeando? Una vez que el dragón terminó su explicación, una baja y temblorosa voz resonó en el silencio. Todos se dieron la vuelta sorprendidos. Había una furia asesina en la mirada de Will mientras miraba al dragón, sus manos levantadas en puños. ¿Estás diciendo que no es tu culpa porque fuiste controlada, que no es tu culpa que mataras a Galesan, Navaresan, Lenzan, Wisrisan y Kurksan? La ira que había sentido por la muerte de sus camaradas se había ido acumulando bajo la montaña de pánico que había ocupado sus pensamientos hasta ahora. Finalmente, se había desbordado en un violento estallido de gritos. El dragón negro no respondió. Ella miró en silencio a los ojos de Will, absorbiendo su dolor e ira. Esa actitud tranquila solo sirvió para enfurecer aún más a Will. Además, ¿quién dice que estás diciendo la verdad? Por lo que sabemos, todo esto es mentira. Todo lo que te acabo de decir es verdad. Lo juro por mi orgullo de dragón. Will abrió la boca para protestar de nuevo. Pero Joel le cortó el paso. No está mintiendo. ¿Qué pruebas tienes de qué? Una mirada de Joe silenció a Will. Después de que se calló, Joe giró para mirar al dragón negro y continuó. Los dragones son conocidos por su integridad y lealtad. He vivido mucho más que cualquiera de ustedes. Y cuando yo estaba por aquí, las historias de dragones eran mucho más comunes. Apuesta su orgullo de dragón por su historia. No es mentira. Además, sé cómo son los ojos de una mentirosa, y ella no es una mentirosa. Joe miró a lo lejos mientras decía la última parte. Debe estar pensando en lo que le pasó hace 300 años. No había duda de que su vida antes de conocer a Hajime había estado llena de mentiras y engaños.
Incluso las personas que ella creía más cercanas a ella habían resultado ser mentirosas. Y fue porque ella apartó sus ojos de esa verdad que fue traicionada. Sus experiencias de vida algo únicas la habían hecho muy sensible a las mentiras y a los mentirosos. Y su conclusión fue que la dragona que los había enfrentado no era una mentirosa. Oh, no esperaba ver a aquellos que aún nos conocían en estos tiempos. Espera, ¿cuánto tiempo has dicho que has vivido? Pensando que todavía había gente viva que contaba historias de la raza de su pueblo, el dragón habló con una voz gratamente sorprendida. Mucho tiempo. Soy un sobreviviente de la raza vampírica. Hace 300 años, nuestros monarcas miraban a los dragones como modelos de cómo vivir, así como de cómo gobernar. En otras palabras, para Yue los dragones eran símbolos de justicia. Al menos, habló de ellos con respeto. Eso había jugado un papel importante en su decisión de detener la diatriba de Will. Cuando se enteró de la herencia de Yue, el dragón se sorprendió aún más. ¡Increíble! Un vampiro, y 300 años de edad, ya veo. Nuestras fuentes del mundo exterior nos habían dicho que los vampiros habían sido exterminados, pero veo que su princesa aún vive. Creo que tu nombre era, parecía que este dragón había vivido al menos tanto tiempo como Yue, si no más. Pero por la forma en que hablaba de los acontecimientos, parecía que, aunque se mantenía alejada de los asuntos del mundo, no los ignoraba. Los dragones deben enviar a la gente a mezclarse con otros humanos y recoger noticias con relativa frecuencia. Por eso se sorprendió cuando oyó que la princesa de los vampiros había sobrevivido. No es necesario decir que Aiko y Yuka y los demás estaban aún más conmocionados. Sus mandíbulas estaban abiertas. Yue se dirigió al dragón antes de que pudiese pronunciar el nombre original de Yue. Yue, ese es mi nombre. La persona que más atesoro en este mundo me lo dio. Por favor, usa ese. Se sonrojaba un poco, y sostenía sus manos cerca de su pecho, como si estuviera acariciando algo querido. Chispeantes olas de felicidad irradiaban de ella. Cuando vieron su expresión, todas las chicas parecían haber visto un buffet de dulces, mientras los chicos se ruborizaban, cautivados por sus palabras. Incluso la ira de Will se atenuó un poco. Pero luego pensó en los aventureros que le habían enseñado tanto, y volvió a sentir su rabia. Aún así, eso no cambia el hecho de que los mataste, aunque fuera en contra de tu voluntad, aún así lo hiciste. Galesan dijo que iba a proponerle matrimonio una vez que terminara la misión. Justo por lo que murieron, entendió lógicamente que el dragón no tenía la culpa. Pero no pudo evitarlo. Aunque lo entendiera en su cabeza, no podría aceptarlo en su corazón. Apretó los dientes mientras una oscura niebla de ira envolvía sus pensamientos. Acaba de levantar muchas banderas. Mientras apreciaba la naturaleza cliché del discurso de Will, Hajime recordó de repente el relicario que había recogido. Will, ¿esto pertenecía a ese tal Gale? La sacó y se la tiró a Will. Will lo cogió y lo abrió. Mientras miraba la foto en su interior, su boca se convirtió en una sonrisa. Este es mi relicario. Pensé que lo había perdido para siempre. No puedo creer que lo encontrarás. Muchas gracias. Oh, ¿eso es tuyo? ¿Sí? No hay duda, el retrato de adentro es de mi madre. ¿Tu madre? Tartamudeó Hajime, sorprendido por lo lejos que había estado de su sitio. Cuando le preguntó a Will por qué se veía como si tuviera poco más de 20 años, él obtuvo una respuesta completamente inesperada. Si iba a llevar un retrato de mi madre, tiene sentido tener uno de ella en su juventud, ¿verdad? Todos los presentes se dieron cuenta de que debía tener un enorme complejo de Edipo. Todas las chicas retrocedieron a unos pasos de él. Como a un lado, el amante de Gale había sido un hombre. Su nombre completo era Gale Gaye. A menudo se decía que el nombre de una persona describía quiénes eran. Will se había calmado mucho después de descubrir que su relicario no se había perdido para siempre. Aunque era difícil determinar si eso había ayudado o no. Aunque se hubiera calmado, eso no significaba que su resentimiento se hubiera desvanecido. E incluso después de recuperar la compostura, insistió en que mataran al dragón negro. Su razonamiento era que no se sabía cuándo le volverían a lavar el cerebro, pero todos sabían que era solo una excusa. Lo que realmente quería era venganza. Fue entonces cuando el dragón, en una voz llena de remordimiento, propuso una solución. Ya sea por mi voluntad o no, la verdad es que robé la vida de muchas personas inocentes. Si dices que debo morir por mis crímenes, entonces aceptaré ese castigo. Sin embargo, ¿podría darme un poco de tiempo? Antes de morir, al menos debo destruir a ese hombre peligroso. Ese hombre está tratando de crear un ejército de monstruos.
Los dragones siempre se han mantenido alejados de los asuntos del continente, pero después de lo que hizo, es mi responsabilidad detenerlo. No puedo permitir que corra libre, entiendo que lo que te estoy pidiendo es egoísta. Pero, ¿podría darme la oportunidad de detener esta tragedia antes de que empeore? Las expresiones de todos cambiaron cuando escucharon las palabras ejército de monstruos. Todos miraban a Hajime. En algún momento, se había convertido en el líder de su grupo. El que había luchado contra el dragón había sido él, así que parecía natural confiarle la decisión a él también. Su respuesta fue tan casual y rápida como siempre. Me importan un bledo tus responsabilidades. Nos causaste muchos problemas. Así que por eso tendrás que morir. Levantó su brazo artificial y cerró el puño. Por favor, espera. No puedes querer matarme ahora, no después de todo lo que acabo de decir. Te lo ruego, por favor, déjame ir. Una vez que arregle mis asuntos, te dejaré hacer lo que quieras conmigo. Así que por favor. Piensa en las futuras generaciones que podrían ser salvadas. Hajime la ignoró y bajó el puño. Pero nunca alcanzó su objetivo. Antes de que pudiese clavar el clavo más adentro, Yue le abrazó por detrás. Ella puso su cara en la oreja y murmuró algunas palabras en voz baja. ¿De verdad vas a matarla? HM. Quiero decir, sí, estábamos luchando hasta la muerte hace un segundo, pero ella no es un enemigo. Ni una sola vez dirigió su animosidad hacia ti. Estaba siendo controlada. Yue no quería dejar morir al dragón. Como había crecido respetando la raza de los dragones, dejar que Hajime la matase dejaría un mal sabor de boca en Yue. Y aunque la batalla finalmente había terminado en el combate a muerte, técnicamente hablando, ella había estado inicialmente detrás de Will. Y ahora hasta sabían la razón. Le habían robado su voluntad y la habían obligado a cumplir las órdenes de su controlador como a una máquina. En primer lugar, la única razón por la que se había convertido en un combate a muerte a pesar de lo concentrada que había estado en Will fue por Hajime. Cierto, mantener vivo a Will era la misión actual de Hajime, por lo que al convertir a Will en su enemigo, había convertido a Hajime en su enemigo, pero la verdad era que el verdadero enemigo de Hajime era el hombre tras el dragón. Si alguien debería convertirse en el blanco de su ira, sería él. Había otra razón por la que Yue había detenido a Hajime. Yue entendía muy bien la visión del mundo de Hajime. Pero no podía ver al dragón delante de ella bajo la misma luz que los enemigos que habían matado antes. Después de todo lo que había experimentado como monarca de los vampiros, Yue tenía buen ojo para la gente. Y Yue podía ver que el dragón realmente no tenía intención de convertirse en enemigo de Hajime. Yue no quería que Hajime matase a alguien que no fuese realmente su enemigo. En cuanto al por qué, fue porque. Si comprometes tus propias reglas, empezarás a perder tu humanidad. ¿Matarla es algo que realmente tienes que hacer? Le preocupaba que Hajime empezase a desmoronarse si mataba a alguien que no era realmente su enemigo. Sintiendo las preocupaciones de Yue, Hajime ladeó la cabeza y pensó si ese dragón negro era realmente su enemigo. Hajime no era tan ingenuo como para preocuparse de si su oponente estaba siendo controlado o no en medio de una pelea. Mataría a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero había alguna razón para ejecutar a un antiguo enemigo que había sido liberado de su control mental. ¿Estaba eso todavía matando a un enemigo? Hajime miró fijamente a los ojos de Yue, a centímetros de los suyos. Mientras consideraba sus propios principios, una tensa voz los interrumpió. Lamento interrumpir tu coqueteo, pero si todavía estás debatiendo, ¿podrías por favor quitarme esta estaca de mi trasero? A este paso moriré pronto sin importar lo que hagas. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Cualquier objeto extraño insertado dentro de mí en mi forma de dragón permanece de la misma manera cuando vuelvo a la forma humana. Imagínate a una mujer con una espiga así de dura y grande dentro de ella, ¿crees que podría sobrevivir? Todo el mundo puso una mueca de dolor al imaginarse el momento. Yuka y las otras chicas inconscientemente se cubrieron el trasero con simpatía. Mantengo esta forma con mi maná, pero pronto se acabará. Puedo durar un minuto más así, me interesa ver lo que hay más allá de la muerte, pero morir así sería demasiado feo para soportarlo. Piensa en las futuras generaciones que podrían ser salvadas. Aunque esa última parte parecía bastante fuera de lugar, su voz estaba muy claramente tensada. Hajime no tuvo mucho tiempo para tomar su decisión. Bien. Con una mano envuelta alrededor de Yue, decidió que si ya estaba dudando tanto, no haría daño escuchar el consejo de su compañera. La gente a menudo no se entendía muy bien a sí misma. En cuyo caso, tenía sentido hacer lo que tranquilizara a la persona en la que más confiaba.
Con su mano libre, Hajime agarró el enorme clavo clavado en el trasero del dragón. Luego tiró con todas sus fuerzas. Más despacio, por favor. Todavía no estoy acostumbrada a eso, Afu. Ya va, tan áspero. Esto, algo extraño se aproxima. La estaca se la habían metido por el culo. Así que Hajime tuvo que moverlo un poco y tirar muy fuerte para quitársela. Por alguna extraña razón, cuanto más áspero se ponía, más felices sonaban los gemidos de la dragona. Hajime la ignoró completamente y continuó tirando hasta que finalmente salió de ella. ¡Ay! Sorprendente. Te pedí que fueras gentil, y aún así no mostraste ni una pizca de misericordia. Esta es la primera vez que, unos segundos después de que su incoherente murmullo, el cuerpo de la dragona estaba envuelto en un capullo de maná. Y gradualmente empezó a encogerse. Cuando se encogió a tamaño humano, el capullo de maná se disipó. Lo que emergió del capullo de maná negro fue una hermosa mujer. Ella tenía el pelo negro y unos ojos dorados penetrantes. Estaba sentada de rodillas, sosteniendo su cuerpo con una mano y frotando su trasero con la otra. Su lujoso y grueso pelo que caía recto hasta la cintura, y su despeinado flequillo se le clavó en su cara sonrojada. Ella estaba respirando pesadamente, y su expresión era en éxtasis. Cualquiera encontraría seductora su apariencia actual. Tenía la figura de una mujer de unos 20 años. Aunque su altura era fácilmente superior a 170 centímetros. Estaba muy bien dotada, y cada vez que sus hombros se elevaban, sus montículos gemelos amenazaban con salirse de su ropa. Si el tamaño de Shea era de melón, entonces el tamaño de esta chica era de sandía. No puedo creerlo, esto es increíble. Así que así es como es un mundo de fantasía. Maldita sea. Sé que todavía te queda algo de energía. Vamos, teléfono. La hermosa apariencia de la dragona tuvo un gran impacto en Atsushi y los chicos. Los tres estaban en la cúspide de su pubertad, así que era natural. Todos se inclinaron y escupieron frases ridículas. Si esto continuara por más tiempo, se verían forzados a esconder sus erecciones. Yuka y las demás estaban mirando a los chicos como si fueran cucarachas. Gracias por perdonarme la vida, mi trasero todavía se siente raro, pero no es nada comparado con lo mucho que me duele el resto del cuerpo. Pensar que el dolor puede ser tan dulce, tanto su expresión como sus palabras eran bastante siniestras, o eso pensaba Hajime. Después de unos minutos, se tranquilizó lo suficiente como para sentarse derecha y presentarse con calma. Aunque sus gemidos intermitentes arruinaron el efecto majestuoso de su postura elegante, les he causado mucho sufrimiento. Por favor, comprenda que, de verdad, lamento lo que he hecho. Mi nombre es Tío Clarus. Soy un dragón del clan Clarus. Tío continuó explicando cómo la figura vestida que estaba reuniendo un ejército de monstruos planeaba atacar las aldeas cercanas. Y que ya había reunido una turba de 3 o 4 mil monstruos. La mayoría de los monstruos que habitaban la segunda cordillera vivían en manadas, así que todo lo que tenía que hacer era subyugar a sus respectivos líderes, y las manadas los seguían. La única razón por la que Hajime y los otros estudiantes habían sido llamados a este mundo era porque la Santa Iglesia temía que los demonios habían descubierto de alguna manera una forma de controlar a los monstruos, así que, por eso, Aiko y los demás suponían que debía ser un miembro de la raza demoníaca. Sin embargo, cuando dijeron lo mismo, Tío sacudió la cabeza y le explicó que el hombre de túnica negra había sido un humano de pelo negro y ojos negros, y que, aunque ella lo había llamado hombre, era lo suficientemente joven para ser considerado un niño. Ella también recordó claramente lo que él había dicho después de tomar control de su mente. Eufórico por su éxito, había gritado: «Esto demuestra que soy mejor que él. Yo soy el verdadero héroe aquí». Parecía haber albergado un gran rencor contra este héroe. Un niño de pelo negro y ojos negros que conocía bien al héroe y era un genio en el uso de la magia negra. Había una persona que encajaba perfectamente en todas esas condiciones. Aiko murmuró: «Pero eso no puede ser», y ella y los otros estudiantes intercambiaron miradas perturbadas. Por obvio que fuera, no querían creerlo. Mientras se preocupaban por lo que debían hacer, Hajime, que había estado usando su habilidad de visión lejana, de repente se dio cuenta de algo. Oh, así que eso es, cuando escuchó la historia de Tío, envió a sus ornises a buscar al ejército de monstruos y al hombre de túnica negra. Uno de ellos había visto una gran concentración de monstruos, pero, los números estaban equivocados. Nota. Ornises, son los drones voladores que usa para espiar en forma de ave. Orni igual ave dijiste de 3 a 4 mil, ¿verdad?
¿Estás segura de que no te faltaba un dígito? Todos los ojos se abrieron sorprendidos. Parecía que había comenzado su avance. Es casi seguro que el hombre de la túnica apuntaba a la ciudad de Ur. Si continuaban a su ritmo actual, bajarían de la montaña en mediodía, y llegarían a la ciudad en la otra mitad. Tenemos que regresar rápido y advertirles a todos. Entonces tenemos que evacuar y pedir refuerzos a la capital, y entonces, al darse cuenta de la gravedad de la situación, Aiko intentó pensar en su pánico y en el mejor curso de acción. Contra un ejército de decenas de miles, incluso los estudiantes ridículamente poderosos no tenían ninguna posibilidad. Además, aún no se habían recuperado del todo de su trauma. Aiko básicamente no tenía habilidades de combate, Will apenas era un aventurero, y Tio estaba completamente agotada de maná. Olvídate de detenerlos, ni siquiera podrían frenar al ejército. Por lo tanto, el plan de Aiko de advertir a todo el mundo y correr hasta que llegaran refuerzos de la capital fue lo mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Sin embargo, mientras todos los demás entraron en pánico, Will hizo una pregunta bastante extraña. Hajime Dono, ¿no podrías hacer algo sobre? Ante sus palabras, todos miraron expectantes a Hajime. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Molesto por sus miradas expectantes, Hajime despreocupadamente agitó su mano como para descartar la idea. No me mires así. Mi trabajo es traer a Will a salvo de vuelta al Furen. No puedo luchar en una guerra si tengo que protegerlo. Date prisa y avisa a los aldeanos. Atsushi y Will estaban enfadados por lo despreocupado que los descartó Hajime. Sin embargo, la preocupación de Aiko estaba en otra parte. Nagumo-kun, ¿también viste al hombre de túnica negra? Nope. He estado revisando regularmente, pero todo lo que veo es una horda de monstruos. Aiko bajó la cabeza con tristeza. Tras un momento de deliberación, dijo que quería confirmar si el hombre de túnica negra era realmente Yukitoshi Shimizu, el chico desaparecido que habían estado buscando. Como siempre, puso a sus estudiantes primero. Si la causa de todos estos problemas era realmente uno de sus estudiantes, entonces era su responsabilidad. Sin embargo, no había forma de que pudiesen dejar sola a Aiko entre un ejército de monstruos, y por ello Yuka y los demás intentaron desesperadamente disuadirla. Aiko dudó un poco, pero luego se le ocurrió otra idea, que Hajime podía acompañarla. Cansado de sus constantes discusiones sobre si quedarse o irse, Hajime miró fríamente a Aiko. Si quieres quedarte atrás, puedes hacerlo. Vamos a llevar a Will de vuelta al pueblo. Con eso, Hajime agarró a Will por los hombros y empezó a arrastrarlo por la montaña. Will y Aiko intentaron protestar, diciendo que no podían dejar en paz a este enorme ejército, que necesitaban confirmar quién era el hombre vestido de negro, y que Hajime era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todo el ejército, y así sucesivamente. Enfadado, Hajime suspiró y miró a Aiko. Como dije antes, mi único trabajo es ver a Will a salvo. No puedo luchar contra un ejército si tengo a alguien a quien proteger. Diablos, digamos por el amor de Dios que podría matarlos a todos. En un lugar boscoso como este, lleno de cantos rodados y ríos, no hay manera de que pueda estar seguro de que haya conseguido cada uno de ellos. Solo dame un respiro, ¿de acuerdo? Incluso si averiguamos si el chico es realmente un estudiante, ¿quién se quedará para advertir a la ciudad? En el caso de que sean más fuertes que nosotros, seremos aniquilados y el pueblo quedará totalmente sorprendido. Solo yo puedo conducir a este Ifibrise, así que, si voy a pelear, no tendrán oportunidad de regresar antes de que ataquen el pueblo. Aiko y Will se callaron. El argumento de Hajime había dejado claro lo inútil e imprudente que era su insistencia en ir a luchar. Bueno, mi maes, tiene razón. Mi maná también está completamente agotado ahora mismo. Entiendo su deseo de actuar, pero ahora mismo no hay nada que podamos hacer. Nuestra primera prioridad debería ser advertir a los aldeanos. Después de un día, mi maná también se recuperará. Tio siguió a Hajime, apoyando su razonamiento. Estaba a punto de llamarme como creo que iba a llamarme. No puede ser, ¿verdad? Dándose cuenta de que era la mejor opción en su situación actual, Aiko se detuvo en su preocupación y dio prioridad a advertir a la ciudad y a la seguridad de los estudiantes que aún estaban a su cargo. Tio estaba tan agotada de maná que no podía moverse, así que Hajime la agarró por el cuello y la arrastró montaña abajo. Atsushi y los otros chicos habían estado listos para luchar entre ellos por el derecho a llevar a Tio, pero Yuka los había apagado rápidamente, y parecía que la misma Tio deseaba ser llevada por Hajime, por lo que terminó con el trabajo. Pero por supuesto, Hajime no era el tipo de persona que la llevaría bien.
Frunciendo el ceño molesto, la había agarrado por las piernas y la había arrastrado al principio. Sin embargo, las feroces protestas de Aiko lo convencieron de al menos arrastrarla por el cuello. No importaba lo que dijeran después de eso, él se negó a comprometerse más. Tío también tenía una mirada de éxtasis en su cara. Hizo que todo el mundo retrocediera, lo que resultó en el modelo en el que fue arrastrada montaña abajo. El grupo corrió a Ur tan rápido como pudieron, un ejército de monstruos no muy lejos. Detrás de ellos. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.